vamos a tratar de, porque la práctica tampoco se puede hacer, pues, por obvias razones. Pero bueno, entonces miremos lo siguiente. Yo les acabé de entregar a ustedes una información que en este caso se compone de un archivo tipo shapefile. Ese archivo, si ustedes lo cargan sobre la imagen que ya tienen corregida, ya proyecto. Ese archivo, si ustedes lo cargan sobre la imagen que tienen proyectada, entonces le va a cargar la siguiente información, que es una serie de puntos que en este caso cubren toda el área de trabajo. Es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica que nos queda pendiente por desarrollar, ya sea este año, aunque ya nos quedan poquitos días, porque yo el 28, hasta el 28 estoy con ustedes. Después de esa fecha ya termino mi contrato. Entonces, regálame un segundo. ¿Aló? Entonces, como les decía, eso es lo que nosotros tendríamos que desarrollar en la práctica, que sería una imagen con puntos de control y acompañados de un levantamiento para tener toda la información que es necesaria. En este caso, la información que hemos levantado para esta escuela, que es la Escuela de San Bernardino, es una información que nos permite a nosotros generar un modelo digital de terreno para a partir de ahí diseñar unas tuberías que necesitan todas estas estructuras. Estas estructuras pues necesitan actualizar su sistema de tuberías y lo que nosotros les colaboramos fue con esa parte más un diseño que pues ya los ingenieros sanitarios que estaban haciendo parte del trabajo ya realizaron un ajuste pues mucho más correcto. Sin embargo, prácticamente lo que nosotros le entregamos fue lo que ellos usaron para hacer el diseño de ese sistema de alcantarillado. Pero bueno, sin entrar en más detalles, vamos a ver lo siguiente. Estos puntos, si ustedes abren la tabla de atributos, viene con una información que es el código. Entonces, para empezar a trabajar, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la información del lindero. En este caso, el lindero pues tiene una codificación que si ustedes revisan es linde-G. Voy a alumbrar todos los que dicen linde-G. Y miremos que me muestra todos los puntos de la parte perimetral del predio. Bueno, salvo estos dos, que estos dos no sé por qué quedaron con ese código, pero estos dos no hacen parte de ese lindero. Lo mismo que este punto interno y este punto interno que está acá. Estos tres puntos internos, por favor, los omiten, que quedaron con un error al momento de ser levantados. Bueno, estos tres, estos cuatro, estos 5 puntos. Pero miremos que el resto sí corresponde a lo que es la línea de división de ese predio. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Buenos días. Una vez que ya tengo esta información, lo que voy a empezar a construir es el lindero. Entonces, para eso me voy a dar Toolbox, perdón, a dar catálogo. Y voy a crear ese primer polígono, bueno, esa primera geometría o ese primer shapefile que se va a llamar lindero. Entonces, me voy a buscar mi carpeta, que en este caso es Sena 2024, y voy a buscar el archivo que se llama lindero. Perdón, voy a crear el archivo que se llama lindero. Entonces, en fotogrametría, voy a darle nuevo shapefile, esto se va a llamar lindero, escuela. Tipo, voy a dejarlo de una vez como polígono.
y en un sistema de coordenadas Magna Colombia Oeste. Una vez que tengo lindero escuela, voy a quitarle el color de relleno y voy a dejar un color rojo como borde. Además de eso, voy a activar el snapping en la opción de point snapping. Seguido a eso, voy a hacer un query para solamente identificar los puntos perimetrales. En este caso, entonces me voy a puntos, le voy a dar clic derecho, propiedades. Voy a definición query, query builder y voy a seleccionar lo siguiente. Code igual get unique values link dg. Miremos que aquí ya quedaron solamente habilitados los puntos del lindero. Entonces voy a empezar a dibujar sobre esos puntos. Lo primero es activar entonces lindero escuela y activar su edición. Y empezamos a dibujar ese lindero guiándonos en los puntos que hacen parte del levantamiento. Y omitiendo algunos que quedaron ahí por error. Miremos que aquí terminé el lindero. Y una vez que he terminado ese lindero, ya lo que sigue es quitar ese query. Y me vuelven a aparecer todos los puntos que correspondían al levantamiento de la escuela. Una vez que tenemos esa parte, lo que sigue a continuación es generar el modelo digital de terreno. Y para ello vamos a empezar con un modelo de triángulos. Entonces vamos a ir al Art Toolbox. Vamos a ir a la opción Data Magnamen, Team y crear Team. Que esto ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Seleccionamos entonces donde vamos a guardar el archivo, que en este caso pues lo vamos a guardar en la carpeta fotogrametría y le vamos a llamar TIN 1. Recuerden asignar sistema de coordenadas Magna Colombia Oeste y van a cargar entonces puntos y en puntos van a seleccionar la opción de Z. Van a cargar además perímetro, perdón, lindero escuela. Y a este le vamos a cambiar de soft clip a hard clip. Ya me generó entonces mi modelo de triángulos y ahora recuerden que tienen que convertirlo en un
archivo tipo raster, en este caso, un modelo digital de terreno. Entonces vamos a Surface, perdón, vamos a Conversion, From Thin y Thin to Raster. Ingresamos entonces el Thin 1 que acabamos de generar y a este archivo le vamos a llamar mdt.tif. Recuerden que en vez del método lineal siempre utilizamos Natural Neighbors y le damos OK. Cerramos y aquí ya está nuestro modelo digital de terreno. Ahora bien, es aquí donde viene lo nuevo. En esta opción donde dice 3 de análisis, vamos a cambiarlo a donde dice MDT. Y ahora vamos a utilizar la siguiente opción. Se llama Create Line of Sight. Entonces, aquí sí pongamos mucha atención, por favor. Cuando yo voy a diseñar una tubería, pero un momento, pausa aquí. ¿Cuál es? 5%, la máxima pendiente, ¿cierto? Entonces, esta tubería que ustedes van a diseñar aquí no puede superar ese 5%. A ustedes les va a tocar jugar con dos factores. Por ejemplo, si yo mandara la tubería a 2 metros desde aquí y la sacara acá a los 2 metros, pues estaría pasando una medida como esta. Pero ¿qué pasa si esa tubería supera el 5%? Yo tengo dos opciones. Una es no mandar la larga, hacerla más corta, con el 5% hacer la primera recámara y bajarla. Pero entonces, esta recámara, yo tengo que hacer el cálculo de la profundidad para que cuando salga y llegue a ese otro punto de entrada, siga conservando la misma pendiente, siga conservando la pendiente necesaria. Ahora, esto llega a causa de un río. Cuando una tubería llega a causa de un río, ¿dónde llega? ¿Llega abajo del agua o llega arriba del agua? Río, ¿cierto? Entonces, también tienen que tener en cuenta que cuando vayan a hacer la parte final, la tubería tiene que llegar a la parte de arriba del agua, no a la parte de abajo. Entonces, haciendo todas estas correcciones, toda esta tubería no les debe superar el 5% a mi serie inferior. Tiene que estar entre el 2% y el 5%. Este es el nivel de tubería. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hago ese análisis? Hagamos de cuenta que voy a iniciar con este salón de acá. Voy a iniciar con este salón de aquí y a partir de esta parte de acá voy a sacar la tubería. Nosotros solamente nos vamos a preocupar por los diseños que salgan desde las aulas. Lo que se construya dentro de las aulas, eso ya no es decisión nuestra. Lo único es que esta tubería aquí tiene que salir sí o sí a una profundidad de 1 metro. Entonces, aquí le vamos a poner menos 1 metro. Y cuando llegue a este punto de aquí, tiene que estar sobre la superficie, que sería 0 metros. Si yo lo grafico, si yo trazo una línea desde aquí hasta acá, recuerden que las tuberías lo ideal es que sean completamente rectas. Y le doy doble clic y lo grafico
Entonces él me muestra lo siguiente, me dice, lo que está en rojo es el terreno y lo que está acá abajo punteado sería la tubería. Y me dice el siguiente dato, mi tubería, si yo le doy clic aquí, él me dice, bueno, regálame un segundo, yo aquí le agrego la etiqueta. Bueno, miren, aquí yo como modifico esto, le digo Show Label Marks, o sea, para que me muestre la altura inicial y la altura final. Me dice que la altura inicial de mi tubería es 810,539. Y que mi cota final es la 1803,047. ¿Cuánto daría esto en diferencia de cota? Me tiene que dar 7 punto algo. ¿Cuánto me da esa diferencia de cota? 7.48. 7.48. Muy bien. Ahora vemos el siguiente cálculo. Yo tengo una longitud de 72 metros y tengo una diferencia de altura de 7,48 metros. ¿Cuál será el porcentaje de pendiente? 10,38. Muy bien. ¿Ese señor cumple lo que está aquí? Muy bien. Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que generar esos segmentos y por cada segmento van a generar un perfil. Miren, por ejemplo, este perfil entonces no me serviría. ¿Qué voy a hacer aquí en este caso? Como la tubería está tan larga y no me sirve hasta ese punto, voy a eliminar este primer segmento que hice. Y ahora voy a llevar el elemento y voy a hacer lo siguiente. Voy a llevarlo hasta aquí. Y aquí en el target offset voy a ponerle también -1. Y aquí pues voy a decirle que no lo puedo hacer a -1 porque la pendiente no me da, sino que tengo que profundizarlo hasta 2 metros. Enter y grafico. Un segundo que aquí quedó un error. Voy a volverlo a trazar. Listo. Voy a agregarle entonces las marcas. Y me dice lo siguiente. Ahora hagamos el siguiente cálculo, por favor. En este segmento yo ya tengo los siguientes datos. Yo profundicé hasta los 2 metros en la parte de entrada
y dejé en la parte final de la tubería, que sería esta parte de acá, esta parte de acá, lo dejé a 2 metros, ¿sí ven? Perdón, lo dejé a 2 metros. Entonces, aquí empiezo con 2 metros de profundidad en relación al suelo y aquí termino con 1. Eso me dice que la diferencia entre cota y cota es de 1809, 526 menos 1809 punto 107. ¿Cuánto le da ese valor de diferencia? 0.46 centímetros. Bueno, 0.46. Ahora, ¿qué porcentaje dependiente tendrá 0.41 si tengo una distancia de 41 metros? 41 metros, y tengo una pendiente, yo tengo estos dos niveles de 0.41. ¿Cuánto le daría? 1%. ¿Qué sucede entonces? No me cobraría lo que tiene el tiempo. Entonces lo que hago es ahorita jugar aquí otra vez con los valores de las profundidades. Entonces, en vez de darle 1 metro, voy a darle 1.5. Entonces, borro el primer trazo que hice, lo suprimo y vuelvo y lo trazo. Bueno, ahora tengo 38 metros en este tramo. Y tengo 1809, 546. Le subí un poquito, ya tengo 1808, 1808,935. ¿Cuál sería la diferencia ahí? ¿0.2? La distancia cambia. Es un poco más corto. La distancia es de 38.5 metros. ¿Cuánto? 1.6. Entonces no me sirve a 1. Vamos a dejarlo con 1.5 y 1. O 1.5 y 1.5. ¿Y uno no nos da hasta ese sector? Creo que sí. Vamos a ver. Él no nos daba, pero hasta acá, que fue el primer ejemplo que yo les puse, pero hasta aquí, hasta esta parte, yo creo que sí nos da. Porque es que, ¿qué pasa? De aquí para acá la pendiente es mucho más pronunciada. Entonces, seguramente aquí hacia acá, ustedes va a tener que hacer una caja de más o menos unos 3, 4 metros
y esa caja hacia acá, ya mandarlo hacia la parte superficial del agua. Bueno, entonces vamos a trazarlo 1.5 de aquí hasta acá. Graficamos. $1,810,042 menos $1,808,535. Y la distancia es 43 metros. ¿Qué pendiente nos da? 3%. Esa parte de ese primer segmento estaría bien y ya lo podría guardar. Como yo ya tengo esta parte diseñada, entonces aquí ¿qué voy a hacer? Voy a generar un shapefile para hacer este trazo. Entonces aquí le voy a llamar tubería o alcantarillado, mejor llamémosle. Alcantarillado tipo polilínea. Y alcantarillado le voy a crear el siguiente valor. O le vas a crear los siguientes campos. Uno que se va a llamar antes de empezar a dibujarlo. Uno que se va a llamar Z inicio, tipo doble y Z final. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a trazarlo como lo dibujé en este punto, para que me vaya quedando registrado el diseño que voy a ir haciendo. Entonces dibujo este primer segmento de alcantarillado. Y ahora, ¿cuáles son los valores que van a ir en ese alcantarillado? La Z de inicio, que en este caso la Z de inicio son 1810, 042 y mi Z final que será 1808,535. Y salvamos la edición. Ay, qué pena, déjeme ver.
Ya. Voy a salvar la edición y voy a borrar el otro campo porque me quedó con enteros. Entonces no me deja guardar los decimales. Z final, tipo doble para que pueda usar decimales. Mil ochocientos ocho, 535. Bueno, la herramienta que me permite generar los perfiles es esta que se llama aquí, que se llama Create Line of Sight. Y aquí me dice Target Offset, perdón, Observer Offset y Target Offset. Y aquí es donde yo voy a agregar esas profundidades. Entonces miren cómo funciona esto. De el punto de inicio, que sería el Observer Offset, cuando yo termino, es el Target Offset. ¿Sí ven? Y aquí yo ya lo grafico. Pero entonces recuerden lo que pasó aquí. ¿Qué pasaba? Que la pendiente que me generaba era muy pronunciada. Y además, ¿qué sucede? Que cuando esta tubería llegue aquí, no tiene que llegar a menos 1.5, sino que ¿a cuánto tendrá que llegar? Tiene que llegar a 0, correcto. Entonces voy a eliminarlo y hagamos de cuenta que lo voy a volver a hacer. Entonces me voy de nuevo acá y le digo, en vez de 1.5, 0. Y voy a hacer de nuevo el trazo. Es que estoy haciendo varios tramos. Igual ustedes al final, ahí deciden cuál es el más correcto. Aquí, por ejemplo, dejé con las medidas que habíamos hecho, que 1.5 a 0. Entonces miremos que la tubería ya llega directamente al nivel del suelo. Miremos que hay una diferencia de 7 metros en 70. O sea que esa parte final la tienen que corregir muy bien. Otra cosa que yo les quería decir, cuando estén haciendo estos diseños, recuerden que si van a hacer más profundidad, entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que voy a continuar esta tubería de acá. Y aquí voy a hacer una recámara que me va a bajar la tubería hasta los 4 metros. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí donde dice Create Line y le voy a poner esos valores. Aquí le digo menos 4 a 0. Y continúo con el siguiente tramo que sería este de acá. Entonces, menos 4 a 0. Voy a hacerlo desde aquí hasta acá. Bueno, aquí y lo grafico. Entonces, miremos, aquí estoy utilizando menos 4 metros. Aquí yo ya iba con 1.5, ¿cierto? Y lo hice a menos 4. ¿Cuánto quiere decir que tendría de tamaño o de alto
esa recámara? ¿Cuánto? No. 2.5, correcto. Si la tubería llega aquí a 1.5 y yo voy a bajar esto hasta los 4, entonces la recámara tendría 2.5. Ahora bien, a no ser que yo esto lo vaya a hacer hasta el nivel de acá y que sea recámara y que la luz me permita hacer inspección. En este caso, yo llegaría hasta el borde del suelo. Pero recuerden que no todas las recámaras son así, hay recámaras que son internas. Sin embargo, es conveniente que siempre que usted haga una recámara tenga la posibilidad de hacer la inspección, porque una recámara puede que sufra daños o variaciones. Pero bueno, en ese caso, más que el tamaño de la recámara, porque sí o sí la recámara tendría que llegar hasta acá, sería la altura de ingreso del tubo. ¿Cierto? Si yo hago la recámara hasta acá, no voy a ingresar por aquí. Voy a ingresar exactamente a la profundidad que se requiere para obtener el nivel, o la, perdón, para obtener la pendiente que vengo llevando de la tubería. Bueno, entonces lo que les decía, si aquí yo hago una profundización, mire que hice de 4 metros, eso ya me va a corregir bastante la pendiente. Tampoco es que vayan a hacer recámaras de 10 metros, ¿no? ¿Cuánto es la altura máxima que puede tener una recámara? 5 metros. Más de ahí no se puede pasar. Y eso que 5 metros ya es mucho para una recámara. Bueno, dejamos hasta ahí.